Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Noticias en Salud, un espacio periodístico dedicado a brindar información fehaciente sobre todos los temas que abarca el sistema de salud en la Argentina, con la opinión de los más destacados profesionales de la salud. Todo lo que necesitas saber sobre medicina preventiva, sobre prevención en la salud y promoción de la salud, lo vas a encontrar aquí en Noticias en Salud por el aire del canal Federal 360 TV para todo el país. Comenzamos el programa del día de hoy hablando de un tema muy interesante, el bienestar ocupacional a través de la Sociedad Platense de Anestesiología. Para hablar de este tema me acompaña uno de los socios fundadores, el doctor Osvaldo Traversa, médico anestesiólogo. Doctor. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, recibirlo. Sí, muchas gracias una vez más acá. Siempre me siento muy cómodo en esta casa. Un amigo de la casa. Sí, exactamente. Bueno, hoy hablando de un tema que es un nuevo paradigma, ¿no? La Sociedad Platense de Anestesiología se ha encargado de recambiar este paradigma, de ocuparse de la salud de los anestesiólogos y ampliando este concepto, ampliando a todo el nuevo concepto de la medicina global, ¿no? Que tiene que ver con los equipos de salud y más allá de los equipos de salud de todos los ámbitos institucionales, ¿no? Entonces, hoy por hoy se lanza el Departamento de Bienestar Ocupacional. Cuando hablamos del Departamento de Bienestar Ocupacional, ¿a qué nos referimos? Bueno, mirá, vos sabés que la Sociedad Platense de Anestesiología tiene un recorrido ya de 27 años y ha crecido como institución enormemente. Y hace aproximadamente 2 años, un grupo de anestesiólogos captamos la idea de que no nos habíamos ocupado mucho de la salud ocupacional, ni de la nuestra, ni de las generaciones que están formándose ahora, ¿no? Que tienen una problemática importante por los avances técnicos, las cargas horarias. Entonces resolvimos formar esta oficina tratando de prevenir y de mejorar todo lo que hace al bienestar del anestesiólogo. Por ahora del anestesiólogo nos gustaría abrirnos más adelante, estamos recién empezando, en lo que hace a su ámbito laboral. Por ese motivo empezamos a censar horas de trabajo, condiciones de trabajo, días de guardia. Y bueno, detectamos que no se está haciendo muy bien, no se está tratando muy bien al médico laboralmente, no estamos cuidando la cantidad de horas que tiene que trabajar cada médico en el ámbito que tiene que trabajar cada uno. Y bueno, tratamos de mejorar eso, ¿no? De llevar a un nivel superior el estado, la situación del médico dentro del trabajo, dentro y fuera del trabajo también, ¿eh? Por supuesto, bueno, una de las cosas que más se remarca, el anestesiólogo tiene un rol central dentro de lo que es un equipo de quirófano y en líneas generales en todo el ámbito tanto público como privado, pero se nota tanto más en el público, ¿no? La gran demanda de la necesidad de médicos anestesiólogos que hace que muchas veces, principalmente en las guardias, ¿no? Son pocos anestesiólogos de 24 a 48 horas que están a cargo de cualquier urgencia o que pueda ser trauma, que pueda ser una cirugía derivada, que tienen que estar, digamos, al pie del cañón. Y eso muchas veces trae una sobrecarga de estrés, además de las condiciones, digamos, edilicias, lugares donde duermen durante esas horas de guardia, que muchas veces son repetitivas por esta cuestión de las problemáticas salariales, ¿no? Porque eso también impacta, o sea, el alto impacto que hay en la cantidad de horas de guardia, ¿no? O sea, esta carga horaria, ¿cómo impacta en el médico? No es solo la carga horaria es importante porque son guardias de 24 horas y a veces tenemos colegas que están haciendo 2 o 3 y guardias semanales y además trabajan en otros lugares fuera de la guardia. Sino que, bueno, vos sabés que el trabajo en la guardia es extremadamente crítico. Es un trabajo que suma horas y horas y horas de estrés, a veces no en las mejores condiciones, a veces con instrumental que no es el ideal, y muchas veces se ha sumado en los últimos tiempos, que es una gran preocupación nuestra, la inseguridad en los hospitales, no es un dato menor este.
Es un gran problema social. Además de que estás enfrentándote a pacientes críticos, a pacientes con riesgo de vida, no estás seguro en tu trabajo porque por ahí del resultado de tu trabajo depende una reacción de la gente, humana quizás, pero la institución no te está protegiendo de algo que te pudiera pasar dentro del hospital. La parte edilicia también, nosotros trabajamos con gases que debían expulsarse al exterior y no siempre existe esto. Y aparte la maratón a veces de un enfermo crítico detrás del otro que lleva a una fatiga que, bueno, a la larga deteriora la salud. Psíquica sobre todo. Claro, exactamente, ahí quería llevar, ¿no? La parte del estrés, fundamentalmente tanta carga de estrés en el médico anestesiólogo, ¿cuáles son las patologías que pueden desarrollarse en futuro? Bueno, en un médico que tenga, supongamos, de 15 a 20 años en adelante de esta forma de vida, ¿no? Bueno, la más típica que nosotros venimos tratando de detectar en los médicos es el burnout, que es la enfermedad que terminan padeciendo aquellas personas que trabajan en una tarea crítica, que no duermen bien, que tienen un exceso de responsabilidad en el trabajo y que suman fatiga sobre fatiga porque no tienen la cantidad de horas de ocio, de descanso, de la que son víctimas muchos médicos. Aparte de los problemas que se suceden como los cardiovasculares, los problemas posturales, porque uno trabaja horas y horas parado, los problemas de vista, los problemas de auditivos por el ambiente, los ruidos que genera el quirófano. Entonces son todas esas patologías que a lo largo de la vida útil del anestesiólogo se sienten y vamos a ver gente que padece enfermedades debido concretamente a su trabajo. Otro de los mitos que usted me dirá si es cierto o no, es que en toda la historia de la anestesiología y de todas las especialidades, es el médico anestesiólogo el que más ligado está al conocimiento de los fármacos. Entonces, muchas veces, en cuestión de querer sopesar ese estrés, esa ansiedad, ese cansancio, a veces hay un mal manejo de los fármacos en el uso personal, ¿no? Sí. Y eso puede derivar muchas veces, no en todos los casos, a problemas ligados con cuestiones de adicciones o con problemas, digamos, que acarrean este tipo de enfermedades con un tratamiento especial. Sí, los fármacos y qué fármacos manejamos, ¿no? Los anestesiólogos manejamos psicofármacos, manejamos drogas que son peligrosas, son drogas que, como vos sabés, una anestesia es llevar a una persona a un estado donde puede tolerar una cirugía y después retrotraer ese estado. Y bueno, son drogas peligrosas y son muchas veces drogas adictivas. La realidad hoy laboral de los médicos en general es que los médicos en general somos en la población los que más índice de suicidios tienen y un índice muy importante de adicciones. Y los anestesiólogos vamos primeros en el problema del tema de los suicidios. Nosotros desgraciadamente acá en La Plata tenemos varios casos, algunos de ellos personas muy queridas, amigos míos, y también con el tema de las adicciones. Nosotros creemos, empezamos esto, varios médicos que tenemos unos cuantos años, ¿no? Yo estoy cumpliendo 39 años como anestesiólogo. Y la idea que nos motorizó un poco fue que nosotros iniciamos nuestra vida profesional sin que nadie nos advirtiera de en qué clase de capítulo de la farmacología nos estábamos metiendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos dejarle a nuestros jóvenes es la advertencia, la sabiduría de que por trabajar un poco más, por sentirse mejor, por dormir unas horas, no hay que caer en la tentación de manejarlo con drogas. Hay que formar a la gente para que entienda su cansancio, para que entienda su fatiga, para que no fuerce sus posibilidades humanas de trabajar y recurra al descanso, al ocio, al hobby, a la reunión con los amigos y baje los decibeles de lo que es la medicina del anestesiólogo, que es crítica y fatiga y cansa y daña. Doctor, muchísimas gracias, como siempre es un gusto hablar Marcela, con usted. Un gusto estar otra vez con vos y muchas gracias porque nos permitís expresarnos y dar a conocer este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño, con mucha
con mucha felicidad de hacerlo, tratando de llegar a todos nuestros colegas y que no tengan los problemas que han tenido otros en el pasado y que han tenido finales y desenlaces bastante tristes. Seguramente este trabajo va a ser sorprendente. Es un trabajo que va a llevar tiempo, pero los felicito realmente que estén con esta iniciativa que, vuelvo a repetirle, pocas instituciones lo tienen en cuenta. Muchas gracias, doctor. Marcela. Continuamos hablando de bienestar ocupacional a través de la Sociedad Platense de Anestesiología. Esta vez nos acompaña el licenciado Juan Pablo Scarpinelli, responsable del Departamento de Bienestar Ocupacional de esta importante sociedad científica. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias Marcela por la invitación. Bueno, muy contento de estar. Un antes y un después, ¿no? Lo dice toda la sociedad de anestesiología con temas tan delicados, porque, digamos, de todas las especialidades médicas, es una de las especialidades, digamos, que más necesita toda esta cuestión o viene arrastrando esta cuestión de tener una contención interdisciplinaria profesional. Usted como psicólogo y cabeza de este equipo, este nuevo paradigma que es ahora no la salud, sino el bienestar ocupacional, que es como más amplio y interdisciplinario, ¿cómo lo ve? Bueno, desde ya un saludo importante, ¿no?, para todo el equipo. Hoy estoy aquí personificando la visita, pero es un equipo que la verdad es muy valiente. Desde el día cero que me invitaron a conversar, fue la sensación de abrir un placar y sacar algo muy añejo y de pronto empezar a quitarle la tierra y decir, nos queremos ocupar de un tema postergado. Y bueno, de alguna manera fue destapar una gran olla de problemas forcluidos dentro de la medicina en general, que tiene que ver con la salud y la enfermedad del profesional. Luego de un año de empezar a ver qué había dentro de esa olla, dentro de la literatura, las anécdotas cercanas, que a veces son las que dejan marca y las que empujan a transformar la realidad, a hacer algún tipo de gestión diferente, bueno, nos encontramos con la necesidad de pensar qué estilo darle, cómo ocuparnos, ¿no?, de la salud del profesional, en este caso de los anestesiólogos. Bueno, en diferentes charlas, yo le digo el gurú de la salud ocupacional, el doctor Marcheschi, llegamos a pensar y delinear algunas acciones generales que después el resto del equipo pudimos como empezar a darle forma, ¿no? Y vimos que había una necesidad de pensar el sello que le podía dar la Sociedad de Anestesiología Platense, que era pensar en bienestar ocupacional y que tenga una dirección diferente. El hecho de que esté enfocada dentro de la salud mental, como decir la base del problema de salud, fue una novedad. Eso quería decir que no solo era una especie de vigilancia de quién está enfermo, de quién podía contraer un problema ético-legal, sino de alguna manera tratar de fortalecer y ver de qué manera institucionalmente se podía acompañar a aquel que está en territorio. Llegué y la mesa estaba tendida. Digo, habían hecho muchísimos estudios, habían hecho un relevamiento epidemiológico modelo del cual se detectaban voluntario y confidencial, creo que eso fue la seriedad del estudio de forma transversal que hicieron en la región, y bueno, y se encontraron con muchísimos indicadores que después ahí fue la necesidad de cómo vehiculizar todo ese tipo de detección de problemas en los que podían estar los clásicos que, por ejemplo, la sobrecarga laboral era algo que se sabía, pero de alguna manera se pudo justificar y verificar que era uno de los estresores básicos que tiene el profesional. De alguna manera la situación de quirófano, las relaciones interpersonales, laborales, las relaciones con la jerarquía y con la institución, pacientes críticos, el manejo de fármacos y bueno, y también toda esta cuestión que es un problema global, que es el consumo. No es solo un problema de la medicina, la automedicación. Creo que estamos en un momento y en una época donde la automedicación, el googleo, por ejemplo, de ver qué tengo, ¿no?, que después se termina haciendo la consulta tardía previo a 5 o 6 autodiagnósticos y a veces medicaciones fallidas, lo cual creo que estamos exacerbando un individualismo, o por ahí no advirtiendo que ese individualismo existe, pero que está en meras de perjudicar a la salud. Lo que a mí me parece sorprendente es este departamento de bienestar ocupacional que se ocupe, como la palabra lo dice, de que el médico trabaje bien en su ámbito laboral. ¿Cómo lo vienen trabajando o cómo lo vienen abordando estas distintas etapas en el ámbito hospitalario?
Bien, pensar el bienestar ocupacional implica incorporar el aspecto subjetivo del profesional, en este caso del médico, del anestesiólogo, es devolverle la responsabilidad sobre su salud. Eso quiere decir que dentro del concepto de la OMS, de que manejó desde el 2005 en adelante como bienestar, implica incorporar las expectativas que se tiene de desarrollo personal, de realización en el trabajo, su lugar en el escenario. Y hemos considerado, a partir de los estudios, que la mayoría de los anestesiólogos tienen una pata en lo público y una en lo privado, lo cual hace también estar transitando, yendo y viniendo, o sea, tratando de armar una jornada laboral, lo cual el transporte comienza a ser un factor de riesgo, el posguardia, la guardia misma y lo crítico que puede ser la guardia en situaciones traumáticas de emergencia. Es como que a veces lo público termina siendo el estallido que absorbe, ¿no? Esa esponja que absorbe el estallido de lo social, entonces las guardias públicas terminan saturadas de conflictos sociales, incluido lo de salud, pero bueno, la inseguridad y el avasallamiento sobre el sistema de salud de distintos problemas que no están siendo evacuados por algún tipo de política, terminan en el hospital. Por traumatismo, digo, enfrentamiento entre vecinos, o sea, digo, de cosas comunes que terminan después con una persona con un traumatismo de cráneo, por un enfrentamiento. Entonces digo, ¿cómo va impactando la época? Por un lado, que hoy referenciaba el autoconsumo, ¿no? la falta de cultura sanitaria, como usted decía, que me parece que es un lindo concepto, y por otro lado, la forma de vivir, o sea, donde no hay tiempo, todo ya, todo es inmediato. Entonces, ¿quién quiere ser paciente hoy? ¿Quién quiere tener paciencia hoy, ¿no? ¿Quién puede esperar? Cuando todo se está pidiendo una eficacia y una productividad donde no hay lugar para la pausa. Entonces, como departamento tenemos una obligación de empezar a visualizar estos conflictos y empezar a hacer recomendaciones, extender a los socios de esta comunidad que no se resuma a los anestesiólogos y empezar a pensar cómo generar pautas de autocuidado, porque en el territorio está el profesional, está su equipo de trabajo, están las técnicas, están los fármacos. Si no existe una buena conciencia de autocuidado, que nosotros le hemos llamado, queremos ir hacia la anestesia humanizada, y eso implica pensar en una correlación de dos factores, lo que sería el bienestar ocupacional, eso quiere decir que el médico se sienta bien y esté bien, y al mismo tiempo tenga una correlación con lo que sería la seguridad del paciente, que trabaje bien. Es decir, no solo prestar la atención a lo que exige el canon de ciencia hoy, que es decir, error cero, o sea, puede salir bien el paciente y la cirugía completarse si es de alta complejidad. Pero pensemos que el error es más grande, si el paciente se va disconforme. ¿Salió bien la intervención médica? Si el profesional hace un trabajo a protocolo, correcto, adecuado, mecánico, y no se siente alienado en la tarea que hace, se siente que está reproduciendo durante el tiempo un esquema que no tiene nada de nuevo, ya lo conoce, ¿realmente no se despersonaliza? Y ahí encontramos estudios que nos vamos alineando porque tienen razón en concientizar que se genera una despersonalización propia de la aplicación del protocolo. Eso implica, podemos ser muy respetuosos a nivel de cuerpo sanitario, pero no alcanza. No alcanza con respetar ni las cuestiones éticas, ni las leyes, ni los procedimientos. Es necesario empezar a humanizar. Licenciado, ¿por qué este nuevo concepto, ¿no?, del bienestar ocupacional a través o liderado, digamos, este departamento por un psicólogo? Bien, desde ya es un gran compromiso, insisto, no es algo que haga solo, pero sí es un sello que le ha dado la institución a un nuevo camino. Y el hecho de poder incluir el aspecto de salud mental, no solo la salud, porque cuando se habla de salud, a veces salud mental queda medio afuera. Parecería que todavía cuerpo y mente siguen siendo campos de estudio diferentes. Y hay pocos que por ahí por artesanía los cruzan, ¿no?, en la práctica o por convencimiento personal. Pensar en la salud mental implica pensar en esto del bienestar individual, del profesional, el bienestar colectivo, o sea, es importante pensarse con otros que también están en la misma situación y otros que están trabajando en el mismo campo. Había un psicoanalista muy conocido en Argentina que era Pillon Rivière. Él llegó a teorizar, por ejemplo, que la depresión era una enfermedad única, la enfermedad madre hablaba, desde donde se desprende el resto de las enfermedades.
y daba cuenta de cómo una persona con un proceso oncológico podía estar más o menos manejando, según su depresión, las defensas. Entonces, esas correlaciones que existen entre el bienestar y la actitud positiva, como le dicen algunos también psicólogos norteamericanos, influye muchísimo en cómo percibir la tarea, cómo percibir lo institucional. Entonces, pensar la salud mental como piso me parece que es un lindo puntapié para avanzar en muchísimos temas que no están visualizados. O sea, hay qué cantidad de cosas institucionalmente ocurren que no tienen que ver simplemente por el consumo de drogas, que ha sido a veces la persecución o la intervención más fuerte de las instituciones científicas, de los gobiernos, buscando esta vigilancia que hemos llamado de la enfermedad, ¿no? A ver, me erijo en protector, pero al mismo tiempo estoy haciendo un trabajo de inteligencia, a ver quién se droga, quién no se droga, quién roba, quién no roba. En realidad habría que pensar que eso, si bien es un problema y son situaciones críticas que hay que intervenir, no se puede reducir un departamento, una gestión, una política, sobre todo de prevención, en la búsqueda de ese tipo de enfermedades. Más bien, queremos trabajar en prevenirlas, pensar en la salud mental es muy amplia. Creo que uno de los aspectos que están dentro de la salud mental es la felicidad. O sea, alguien se siente muy bien, va a trabajar bien. Y entonces, por supuesto. Digo, y además que los médicos anestesiólogos o los que están, digamos así, en el alto riesgo, les debe resultar muy difícil también despegar situaciones subjetivas, ¿no? Es un dicho popular, digamos, ¿no? Y el cirujano es una persona muy fría, o el anestesiólogo es una persona más distante, o que en realidad a veces es difícil esa barrera de las relaciones interpersonales con los pacientes o grupos familiares. ¿Por qué? Porque hay una fuerte contención propia del médico frente a cuestiones que le toca, porque perder un paciente pediátrico, un médico que más allá de ser médico es papá, digamos, afecta siempre cuestiones y tocan siempre cuestiones personales, que es importante que estén contenidas dentro de un departamento que los contenga y que traten todo este tipo de cosas como para, como decimos nosotros, sacarlo para afuera, ¿no? Y una vez que esté afuera y que uno pueda visualizar ese problema, poderlo ir manejando de otra forma para que no genere daño, ¿no? Bien, planteaste algo muy claro que es el poner para afuera, y la única manera de hacer eso es vía la palabra. Entonces, lo loco, no sé si es que no haya más decesos o efectos adversos dentro de la práctica tan difícil que es la urgencia a veces o ciertas intervenciones de alta complejidad. Desearles que no ocurra nada ahí es muy ambicioso. Creo que lo loco es que detrás de algo que ha sido muy complicado, que ha sido muy traumático, seguir trabajando. Digamos, claro, que no se contemple ese impacto que directamente lo retira al médico al silencio y de alguna manera se va forcluyendo esa posibilidad de hablar de lo ocurrido. Entonces se le quita la dimensión afectiva que, insisto, hay que recuperar. Recuperar que primero se autohumanice, que se encuentre con esas emociones, que se vuelva a encontrar con la impotencia y el dolor frente a la naturaleza. Y la biología, dice Freud, han sido, y las relaciones humanas, 3 fuentes de dolor. Con las relaciones humanas algo podemos hacer para que no nos duela tanto, pero frente a la naturaleza, que no la podemos gobernar, aunque creemos, no la gobernamos. Y la biología, que tarde o temprano el reloj del cuerpo nos va mostrando el final, dice, no podemos hacer nada. Bueno, licenciado, ha sido un gusto, como siempre, hablar con usted y vamos a ir acompañando paso a paso este tema tan importante que han instalado de esta importante sociedad científica, que es el bienestar ocupacional, buscándole el valor positivo de englobar todas las problemáticas que hace que alguien pueda trabajar sintiéndose bien. Así que le agradezco mucho su visita. Bueno, gracias por la invitación, Marcela.